Hola, bienvenidos a RecNet. En este video vamos a hablar sobre lo que es el transporte y nos vamos a enfocar en lo que es el TCP y el UDP. El TCP o el Transport Control Protocol, aquí tenemos una imagen la cual representa lo que es la cabecera del protocolo, el TCP. Y como nos menciona aquí, que está compuesta por 20 bytes. Estos 20 bytes, ¿cómo es que se da? Bueno, porque de aquí hasta este punto tenemos lo que es 32 bits. Y de aquí hasta aquí tenemos 5. Entonces aquí lo que se realiza es una multiplicación de 32 por 5 y nos va a dar 160, y eso lo dividimos entre 8 y como resultado vamos a tener los 20 bytes. Realmente esos 20 bytes significa que es el valor, bueno, el tamaño mínimo que va a tener lo que es la cabecera, porque hay un rango entre lo que es 20 bytes hasta 60 bytes. Vamos a hablar un poco sobre los campos que lo conforman. Lo que es el puerto origen o el source port, en este se va a indicar lo que es el puerto por el cual fue enviado el dato. En este caso, la máquina que está enviando el dato pues va a establecerse el puerto. En el segundo campo, en este puerto, es el puerto por donde va a ser recibido el dato. En este caso, suponiendo que tenemos una computadora aquí y otra aquí, en este campo el segmento o dato que se esté enviando va a llegar a lo que es un número de puerto. Este número de puerto puede ser a lo mejor el 80, 23, 21, dependiendo de la información que se esté enviando. Lo que es el número de secuencia o sequences number, ahí se va a establecer lo que es un número conforme se va enviando la información o dato. A lo mejor aquí tenemos más, y aquí va el 1, 2, el 3, y de tal manera que este campo le va a permitir a la computadora que recibe el poder reordenar esa información para que se pueda subir a las capas superiores. Lo que es el campo de ACK, en este campo, si se establece lo que es una ACK, entonces en este campo se va a establecer lo que es un sequences number que se espera recibir. En este caso, suponiendo que el paquete, bueno, el dato 1 ya llegó, ya se recibió. Entonces, en este dato va a establecer en su campo ASK que el siguiente dato que se espera recibir o el siguiente sequences number que se va a recibir es el 2. De tal manera que cuando llegue el siguiente dato, pues se espera que sea el que tenga el sequences número 2. Y así sucesivamente, cuando llegue el 2, pues le va a decir que el siguiente que se espera es el 3 y así sucesivamente. Lo que es el offset indica lo que es el tamaño de la cabecera en bits. El reservado pues es un campo, como su nombre lo dice, que está reservado para futuro. Lo que es el flag bit, este es un bit de control. Ahí se va a venir estableciendo, por ejemplo, las banderas, como puede ser un ASK, lo que es un SYN, lo que es un FIN, que vamos a ver más adelante. Lo que es el window, en el window se va a establecer lo que es el tamaño de ventana que el receptor pues va a tener para poder recibir lo que son la información o datos. Esta ventana, igual ahorita vamos a ver aquí en este punto de control de flujo cómo es que trabaja lo que es el Windows. Hablando de lo que es el checksum, en el checksum va a verificar tanto la cabecera como la información o datos que esté correcto. Y lo que es el campo urgente, bueno, pues es igual ahí se le va a establecer la prioridad que tiene en este caso lo que es el dato. Vamos a hablar ahorita un poco sobre lo que es por qué se menciona que el TCP está orientado a conexión. Bueno, el TCP, una característica que tiene es que es orientado a conexión. ¿Y por qué? Bueno, porque antes de que pueda enviar cualquier información o cualquier dato
primero se tiene que establecer lo que es una conexión. Esta es una característica única para lo que es el TCP. Eso lo tienen que recordar. Únicamente para el TCP es esta característica de que tiene que establecer una conexión. Utiliza un mecanismo que se conoce como three-way handshake, que es la imagen que tenemos aquí abajo. Suponiendo que esta computadora, la 1, y aquí tenemos el 2, quiere enviar una información, pues primero tiene que establecer lo que es una comunicación, y el primer mecanismo que tiene que utilizar es el three-way handshake. ¿Por qué se conoce three-way handshake? Bueno, porque lo primero que hace es enviar lo que es una bandera SYN de sincronización. Ese es el primer paso. Lo va a enviar a la computadora 2. La computadora 2 va a responder con lo que es un ASK de confirmación de que sí recibió lo que es el SYN, pero también va a agregar también el SYNC porque él quiere establecer la comunicación. Ese es el segundo paso. En este caso, una vez que llega aquí lo que es el SYNC y el ASK, la computadora número 1 va a volver a contestar con un tercer paso, lo que es un ASK de confirmación de que sí recibió lo que es el SYNC. Ya una vez que el ASK es recibido por la computadora 2, pues prácticamente ya se establece lo que es la comunicación, o ya se tiene lo que es un three-way handshake, y es entonces cuando empieza a ver lo que es el envío de información o datos de la computadora 1 a la computadora 2. Después de que ya se realiza todo el envío, entonces existe otro mecanismo igual para lo que es la finalización de lo que es la conexión. A este mecanismo, cuando ya se va a terminar la conexión, se le conoce como four-way handshake. Vamos a limpiar un poco aquí. Y vamos a irnos con este diagrama que tenemos aquí. Aquí tenemos un diagrama en la cual representa lo que es el four-way handshake. Y bueno, lo mismo. Aquí tenemos la computadora 1, la computadora 2. Cuando la computadora 1 ya terminó de enviar todos los datos, entonces él ya va a terminar lo que es la conexión. Y bueno, y tiene que enviar lo que es una bandera de fin. Y ese es el primer paso. Cuando ya lo recibe la computadora 2, va a enviar una confirmación como segundo paso de que sí recibió lo que es el fin. Y después va a enviar de igual manera otra bandera que se llama fin. Es el tercer paso. Cuando ya recibe estas dos banderas, lo que es la computadora 1, entonces igual la computadora 1 tiene que responder con un ASK, el cuarto paso, de confirmación de que recibió lo que es el fin. Ya una vez que las dos computadoras reciben lo que es el ASK de confirmación, pues prácticamente la conexión se finaliza. Y entonces este es el mecanismo que utilizan para lo que es establecer la conexión y para finalizar la conexión. Y también recuerden que es exclusivo para lo que es el protocolo, el TCP. Vamos a volver a la primera gráfica. Bueno, otra característica que tiene el TCP es que ordena los datos que son enviados de una computadora, en este caso la emisor, a la receptora, que es la computadora que lo va a recibir, lógicamente. Y aquí ocurre lo que es la segmentación. ¿Cómo es que se da esta segmentación? Bueno, vamos a borrar esto, incluso igual esto para hacer más espacio. Bueno, vamos a hablar del siguiente punto, que es ordenar los datos que son enviados y el cual involucra lo que es la segmentación. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí dos computadoras, ¿verdad? Bien bonitas. En la cual esta computadora que se llama Luis, y aquí tenemos a Mario. Luis quiere enviar lo que es una información. Esa información, vamos a imaginar que es esto. No puede enviar toda la información de golpe, entonces lo que hace el protocolo es segmentar, como lo menciona aquí, esta información.
la va a estar segmentando, y esta segmentación a su vez va a hacer lo que es el número de secuencia, que cada segmento va a llevar un sequences number como 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces cuando Luis va a enviar la información a Mario, hace el envío de lo que es el segmento hasta que lo recibe Mario. Entonces vamos a poner que aquí va el primero. Cuando Mario recibe el segmento, él lo va a poner atrás y después va a ser enviado lo que es el 2 y va a ser el mismo viaje de tal manera que después va a tener aquí el 2, después aquí el 3 y así sucesivamente de acuerdo al número de datos que se ha enviado. Entonces a esto hace referencia esta característica que el envío lo va a hacer por segmentos y esos segmentos van a tener lo que es un número de secuencia y el número de secuencia pues va a permitir que Mario pueda reordenar todos esos segmentos para poder conformar de nuevo la información y que pueda ser interpretada. A eso es lo que se refiere ese punto. El siguiente punto o característica de lo que es el protocolo es un control de flujo y el cual implica lo que es un window o ventana. Bueno, ¿por qué se da el control de flujo? Esto principalmente hay un control de flujo para evitar la congestión. Porque imagínense, o sea, que Luis quiere estar enviando a Mario. Y bueno, Luis va a estar enviando lo que son los datos lo más rápido posible. Imagínense que a lo mejor Luis está enviando un dato tras otro, o le envía 1, 2, 3, 4, 5, una ráfaga muy rápida. De tal manera que Mario a lo mejor su buffer o caché esté lleno y va a llegar un momento en que se pueda saturar y no pueda él seguir recibiendo esos segmentos. Entonces pues tiene que haber un control de flujo para evitar lo que es una congestión y a su vez pueda evitar lo que son la pérdida de segmentos. Entonces por eso que utiliza lo que es lo que son las ventanas. Ok, bueno, vamos a borrar esto para ver lo que es el ejemplo. Vamos a borrar y aquí tenemos lo que son el diagrama. Bueno, aquí nuevamente tenemos a Luis y de este lado a Mario. Bueno, cuando hablamos de un control de flujo o un window, Luis y Mario van a, en cuanto hacen lo que es un three-way handshake o establecen una conexión, igual van a hacer una negociación en cuanto a lo que es la ventana. En este caso, Mario le va a indicar a Luis de qué tamaño es su ventana para que él pueda estar enviando los segmentos. Y algo importante o un punto muy especial que ustedes tienen que saber sobre lo que es la ventana. Cuando se establece una ventana, que a lo mejor en este caso, si el tamaño de la ventana que se establece, en este caso como lo menciona aquí, es de 1000, y Mario a lo mejor le dice que tiene una ventana de 2000, entonces le está indicando a Luis que puede enviar esos datos sin la necesidad de que pueda recibir lo que es un ASK. Entonces vamos a guiarnos con este ejemplo. Luis aquí envía primero, aquí el buffer, a lo mejor Mario le dijo que su buffer o caché de 1000, y entonces él envía una ventana de 1000, envía primero. Cuando Mario recibe lo que es ese dato o ese segmento, él le va a enviar una confirmación de que sí lo recibió con ASK, en este caso le pone 1, y le va a indicar que tiene una ventana de 2000, o sea que tiene en su buffer todavía espacio para recibir 2000, en este caso, sin que reciba lo que es un ASK. Entonces Luis, al recibir esta información, lo que hace es enviar dos segmentos y cada uno es de 1000, en este caso envía 1 y 2, sin la necesidad de recibir lo que es un ASK. Cuando Luis envía esos dos segmentos, entonces Mario vuelve a contestar con un ASK, le pone el número 2 y le vuelve a indicar que tiene en su buffer todavía espacio para una ventana de 2000.
Nuevamente, Luis lo que hace es enviar 1 y 2, cada uno de 1000. Suponiendo que en este punto de aquí, Mario, su caché o buffer ya está lleno, ya está en full, entonces le va a indicar a Luis con una SK que sí recibió lo que son el Windows anterior o los segmentos anteriores de eso, que sí estuvo ok, también aquí. Pero le está indicando aquí que su ventana de aquí es 0. Con ese valor le está indicando que se detenga, que ya no esté enviando más segmentos o datos porque no tiene espacio para poderlos recibir. De tal manera que Luis se va a tener que esperar hasta que Mario le vuelva a enviar lo que es una ventana, en este caso a lo mejor igual de 2000, por ejemplo, para que ya pueda volver a enviar lo que es lo que viene siendo Luis, perdón. De tal manera que así funciona lo que es lo que viene siendo Windowing y lo que es el control de flujo. Aquí ya se ven estos dos temas que son importantes, tanto el control de flujo que evitamos la congestión apoyándonos con lo que es el Windowing. La recuperación de errores. Bueno, a lo mejor en este proceso de aquí puede suceder de que algún segmento o dato por alguna razón no llega. Y acuérdense que tenemos lo que son la segmentación y lo que tenemos, y en la segmentación entra lo que es un sequences number, número de secuencia, y suponiendo que en este caso falla que no llega, ¿no? Entonces Mario le va a responder con un ASK que sí recibió a lo mejor una ASK que sí recibió, supone que el 1, pero no recibió lo que es el 2. Vamos a poner que aquí es el 3 para que sea más claro. A ver, vamos a borrar esto aquí y ahora vamos a poner aquí el 3 y 4, ¿no? Para que estén los sequences number. Le va a decir acá que sí recibió el 1, pero no el 2, y luego el 3 y el 4 sí lo recibe. Y entonces, como falta todavía el 2, le va a indicar que le reenvíe lo que es en este caso el segmento con el sequences number número 2. Entonces, en algún momento Luis lo que hace es volver a reenviar suponiendo que aquí lo voy a volver a enviar, y después ya Mario le va a contestar igual otra vez con un ASK que a lo mejor va a ser el 2, que ya recibió el número 2. De esta manera igual se tiene lo que es una recuperación de errores. Entonces es muy importante en lo que es el TCP la recuperación de errores. Por último, hablando de lo que es el TCP, se encuentra definido en lo que es el RFC 793. Y bueno, eso serían las características principales de lo que es este protocolo. Aquí hay un punto muy importante. Lo puse aquí a un lado, hablando de lo que es la multiplexación utilizando puertos. ¿Por qué lo puse acá? Bueno, hablando de multiplexación, es una característica que se aplica tanto al TCP como UDP, como lo menciona aquí. Entonces no es exclusiva, por ejemplo, de TCP únicamente o solamente de UDP. No, esto es, lo que es la multiplexación es para ambos. Bueno, el siguiente punto nos dice que el TCP y el UDP le indican a la PC que va a recibir los datos qué aplicación es la que debe utilizar de acuerdo al dato que está recibiendo. Bueno, ¿cómo vas a ver qué aplicación utilizar? Bueno, en este caso es en el tercer punto. En el tercer punto menciona que se va a apoyar en el puerto destino. Si ustedes recuerdan, en lo que es el header, en los campos hay lo que es el puerto origen y el puerto hacia donde va el dato, que es el destino. Bueno, entonces en este caso el receptor pues se va a apoyar en el puerto para saber qué aplicación es la que va a utilizar de acuerdo al dato que está recibiendo. Bueno, aquí otra cosa importante es la utilización de sockets.
un socket está conformado por lo que es la dirección IP, por lo que es el protocolo de transporte, que puede ser TCP o UDP, y lo que es el número puerto. Bueno, aquí tenemos igual lo que es una gráfica. En esta gráfica vemos que hay una computadora que tiene la IP 192.168.1.1 y la otra tiene la 1.2. Bueno, la computadora 1 va a enviar, son 3 datos que va a enviar, en la cual el protocolo que está utilizando es el TCP en el primer dato que está enviando con el puerto origen 1024. Dentro de la cabecera le está indicando al receptor, que es la 1.2, el protocolo y el puerto por el cual debe ser recibido, en este caso el 80. Aquí es el 80 porque a lo mejor es una petición de página HTTP. Y el siguiente dato que envía es igual, viene siendo de la 1.1, el protocolo es UDP, el puerto origen es 1025, entonces le indica a la 1.2 que es el protocolo, perdón, UDP, y el puerto hacia donde va ese dato es el 69, que en este caso, a ver si mi memoria no me falla, FTP. Y bueno, el tercer dato que envía es lo que igual viene siendo la IP 1.1, el protocolo que es el TCP, el puerto origen que es el 1030, el protocolo que está utilizando el TCP, el puerto hacia donde va que es el 23, para que pueda el emisor, para que el receptor pues ya conoce qué aplicación utilizar de acuerdo al puerto por donde lo va a recibir. Ok. En este punto de aquí, el último, menciona que la computadora que envía utiliza puertos arriba de 1024. Esos puertos los selecciona de manera dinámica. O sea, va a elegir a partir de 1024, perdón, va a elegir el primer puerto que encuentre libre. ¿Por qué utiliza a partir de 1024? Bueno, porque son puertos que no tienen bueno, hay algunos que sí, pero son puertos que pues que no tienen una función, por decirlo de alguna manera, ya como que en específico, cosa que sucede por ejemplo de los puertos del 0 a lo que es el 1023, no los puede utilizar. ¿Por qué no los puede utilizar el emisor? Bueno, porque son puertos que ya están asignados para ciertas aplicaciones, que en este caso estos puertos se le conoce como bien conocidos, o lo que viene siendo en inglés well known port. Entonces estos puertos del 0 a 1023 son los que va a utilizar el receptor. Si se dan cuenta, aquí son puertos por debajo de 1024, que son el 80, el 69, el 23, puede ser un 443. Entonces son puertos que son entre este rango, entre 0 y 1023, que son puertos bien conocidos, y el emisor va a utilizar puertos del 1024 en adelante y los va a seleccionar de manera dinámica. El primer puerto que encuentre libre es el que va a utilizar. Si se dan cuenta, aquí en el ejemplo tenemos 1024, 1025, 1030. Bueno, este es lo que comprende lo que es la múltiples acción. Acuérdense bien la múltiples acción que utiliza Socket, en la cual el Socket está conformado por lo que es una dirección IP, un protocolo y un número de puerto. Y otro punto importante de la múltiples acción es que es para ambos, tanto el TCP como UDP. ¿Ok? Hablando de lo que es UDP, dentro de las características que tiene este protocolo es que es no orientado. Es no orientado porque no requiere el establecer una conexión para poder hacer el envío de lo que es la información o datos. Tampoco va a proveer lo que es una confiabilidad, lo que es el win-to-win, un reordenamiento y mucho menos una segmentación. Pero no porque no tenga estas características significa que sea malo, sino más bien lo que pasa con el UDP es que está enfocado para otro propósito. Por ejemplo, UDP se utiliza mucho para lo que es la parte de voz, lo que es video, y esta característica igual
por ejemplo, el siguiente punto que menciona aquí es que igual utiliza lo que es el multiplexing por puerto. Y eso es lo que acabamos de ver hace un momento, que multiplexing es una característica para ambos, tanto UDP como TCP. Ahora bien, como no realiza estas características que menciona en este punto, es por eso que aparece este punto de aquí, que menciona que genera menos overhead y procesamiento. Pues es lógico, porque como no tiene que realizar lo que es un windowing o un reordenamiento y segmentación, pues no va a tener mucha carga, y en cuanto a procesamiento, pues no va a consumir lo que es memoria o procesos en el CPU. Hablando de lo que es el header, está compuesto por 8 bytes y es lo mismo, porque aquí tenemos lo que son los 32, en este caso por 2. Y el resultado que nos da de esto, en este caso que viene siendo, son 4, 6 entre 8, nos va a dar los 8 bytes que tenemos aquí. ¿Ok? Otro punto a mencionar sobre lo que es UDP es, por ejemplo, que este protocolo puede tolerar lo que son las fallas en cuanto al datos. Por ejemplo, hablando de voz, a lo mejor en cuanto a la voz puede estar llegando los datos y puede haber un momento en que se pierdan cierta información, y entonces existen ciertas aplicaciones de capas superiores que pueden realizar un mecanismo de recuperación para que se vuelva a hacer el reenvío de lo que es la parte de voz. O entonces es una característica en cuanto al UDP, que puede ser el tolerante a fallas. Bueno, pues estas son las características principales sobre este protocolo. Ahora vamos a pasar a lo que es el último slide. En el último slide es una tabla. En esta tabla aparecen lo que es el puerto, el protocolo y la aplicación. Esta tabla es muy importante que ustedes se la aprendan. Yo les aconsejo que la anoten o que impriman la pantalla y la tengan y la estudien, porque es muy probable que a lo mejor les puedan hacer preguntas sobre en cuanto a este tema. A lo mejor les pueden preguntar que algún ejemplo de alguna aplicación que utilice ambos protocolos, el TCP y el UDP. En este caso puede ser el DNS, o a lo mejor un protocolo en específico que le puedan preguntar cuál es el puerto de, a lo mejor, de FTP, ya saben que puede ser 20 o 21. Y bueno, de cualquier manera es muy importante que se la aprendan. Pues eso es todo lo que vamos a ver en este video. Yo espero que toda la información que se ha visto les sea de gran utilidad, y solamente me queda el desearles muchos éxitos en sus estudios, y nos estamos viendo en el siguiente